Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Quisiera esta mañana concluir, quisiera esta mañana terminar el serial de la enseñanza. Queremos que hagas una recapitulación de lo aprendido este domingo y que terminemos de una vez esta serie que hemos comenzado llamada El futuro de la iglesia. Amén. Hay una perspectiva, hay una visión que tú y yo no podemos tener. Físicamente quizás nuestros ojos no lo puedan entender, no lo puedan alcanzar, pero hemos agarrado una imagen donde hay un lente que se puede ver más allá del camino que como iglesia tenemos que ver, y esa visión solo nos la puede dar el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué no le regalas un fuerte aplauso a la presencia de Dios esta mañana? El apóstol Pablo en su primera carta le escribe a Timoteo, y en el capítulo 4, en el verso 1, con esto quiero comenzar esta mañana, tarde ya, le dice de la siguiente manera. Hoy quise agarrar la Nueva Traducción Viviente. Hace 8 días comenzamos la enseñanza con la versión Reina Valera, con la 60, pero hoy queremos agarrar la Nueva Traducción Viviente para hacer una comparación de los términos y ver francamente que es exactamente lo mismo, pero haciéndolo más entendible de esta manera. Dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, déjame repetirte esta expresión, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Esto es apostasía. Ese es el verdadero significado de la apostasía. Algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Dice el verso 2: estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. En los últimos tiempos, algunos, dice esta versión, se apartarán de la fe verdadera, abandonarán la fe verdadera y seguirán, escucharán, y esto es lo importante, y en esto quiero que pongas hincapié, a espíritus engañadores, y enseñarán doctrinas que provienen de demonios. Pero dice en el verso 2 que son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Escúchame bien, son personas tan encerradas en sí mismos, son personas tan encerradas en lo que creen, y fuera de lo que ellos creen, fuera de lo que ellos profesan, fuera de lo que ellos enseñan, no aceptan otra razón de ser. ¿Por qué? No les remuerde enseñar falsas doctrinas, no les remuerde la conciencia, el Espíritu no les redarguye, porque la conciencia está totalmente muerta. Al abandonar la fe verdadera y abrir oídos a espíritus que engañan y empezar a enseñar doctrinas que provienen de demonios, el Espíritu Santo se aparta
de ellos y la conciencia les queda totalmente muerta, que no les redarguye, que no sienten feo, que no se ponen a pensar, que no escatiman, que no reflexionan, que no analizan y mucho menos se van a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hay hoy en día enseñando, hablando, profetizando términos, palabras que jamás vamos a encontrar en la Biblia? Términos y expresiones que jamás tú y yo aparecen en la Biblia. Y ¿sabes qué es lo más sorprendente de esto? Que la gente que les escucha, que la gente que les sigue, que la gente que les cree, es gente que cree estar en la verdad. Es gente que cree que la enseñanza es verdadera. Es gente que cree suponer que la persona que les está enseñando, que la persona que los está guiando, los va a llevar a una vida mejor, los va a llevar a una comprensión total de lo que ellos necesitan. Pero por dentro siguen siendo personas totalmente vacías, frías. Y te voy a decir por qué. La unción. ¿Para qué nos sirve la unción? Cuando la unción del Señor viene sobre tu vida, esa te da libertad, rompe yugos, te saca de la esclavitud del pecado, te libera del vicio, te hace sentirte totalmente libre y totalmente en paz. Pero lo único, escúchame bien, lo único que transforma el corazón de una persona es la presencia del Espíritu Santo en su vida. No anhelemos la unción si antes la presencia de su Espíritu no ha venido sobre nosotros. Son dos cosas totalmente diferentes que emanan del mismo Dios, pero que llevan caminos y trabajos diferentes. Escúchame bien. Para poder identificar el origen, las causas y las consecuencias de la apostasía de la iglesia en los días que estamos viviendo, le decíamos a los hermanos en la mañana, en la oración de las 11, es difícil ver, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver los videos que hemos estado, los audios que hemos estado compartiendo de los pastores que están en Ucrania, de cómo la están viviendo, de cómo la están pasando. Es triste verlos en la situación que están, pero son hombres y mujeres que allí están con los pies puestos sobre la tierra y que no piensan moverse porque ellos confían plenamente que Dios va a hacer algo a su favor. Y cuando tienes esa seguridad y esa paz y esa tranquilidad en medio de lo que estás viviendo, no eres un hombre lleno de una poderosa unción, eres un hombre y una mujer lleno de la presencia de Dios en tu vida, porque eso es lo único que va a hacer que no te muevas de la fe verdadera, el amor y la presencia de Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Romanos capítulo 1, del verso 21 al 28. Quiero que pongas mucha atención, por favor.
Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 1, en el verso 21, les dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El verso 22 dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dice el verso que sigue: y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Verso 24: entonces Dios los abandonó, porque hicieron todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron riendas sueltas al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Pero pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Romanos 1, a partir del verso 21, ponme atención en esto, habla de un abandono total de la fe y de lo que ellos habían aprendido. Porque dice Pablo, cuando le escribe la carta de los romanos, le dice: espérense, quiero explicarles por partes. Ellos no están así porque sí. Ellos no están así porque hubiesen sido engañados. Ellos primero conocieron a Dios, y ahí está el origen y la raíz de todo, pero no quisieron adorarlo como Dios, no quisieron reconocerlo como Dios, y por eso Dios los abandonó. Y el abandono de Dios en alguien que sigue sirviendo, en alguien que sigue enseñando, en alguien que sigue adorando, en alguien que sigue rindiendo culto a Dios, se convierte, escúchame bien, en una mezcla de espíritus engañadores y de doctrinas que provienen de demonios, porque se les cierra el razonamiento, se les muere la conciencia y comienzan a enseñar y a tomar textos bíblicos para, según ellos, poder tener una base bíblica en la cual tú tienes que aprender. Y empiezan ellos a tener, escúchame bien, comportamientos vergonzosos. Abandonaron
el uso natural de su cuerpo y empezaron a corromperse unos con otros, tanto hombres como mujeres, y por eso Dios los dejó que hiciesen los que quisiesen. ¿Y sabes qué es lo preocupante de todo eso? Decía la pastora hace unos minutos atrás que la apostasía, a diferencia de todas las demás doctrinas, no es una doctrina que entra en la iglesia, es una doctrina que nace adentro de la iglesia. El origen y la causa, escúchame bien, y esto grábatelo en tu corazón. El origen y la causa es de aquel que primero conoció a Dios, pero decidió abandonarlo. Decidió en un servicio como este ser él el principal espectáculo, ser él la figura importante y no darle lugar al Espíritu de Dios que entre en el corazón de quienes lo escuchan. Y cuando Dios te abandona, pero tú sigues, dice, son hipócritas y mentirosos, dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, porque ya tienen muerta la conciencia, o sea, les da igual. Y a veces tú dices, te desesperas y dices, pero ¿será posible que el Espíritu no les redarguya? ¿Será posible que el Espíritu Santo no los haga sentir mal? Aguas, no lo van a entender. Tienen muerta la conciencia, no lo van a entender. Abandonaron a Dios, lo conocieron, pero lo abandonaron. Quisieron tomar otro rumbo diferente, quisieron tomar otro camino diferente al que Dios les había mostrado. Número uno, con esto quiero comenzar. El origen de la apostasía de la iglesia se debe a que abandonaron a Dios por su razonamiento humano, ojo, y no fueron agradecidos. Romanos capítulo 1 en el verso 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dice el verso 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Mi esposa siempre tiene un término muy importante que te va a hablar mucho de cómo debes y cómo ser la vida cristiana. Dice ella que la gratitud siempre va a ser la memoria del corazón. Yo no entiendo cómo una gente hoy puede estar agradecida con Dios por lo que ella haya hecho en su vida y al otro día darle totalmente la espalda.
cuántos nos ha librado Dios de la muerte? Yo creo que no hay una persona aquí que no pudiera levantar la mano, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo. Tú y yo deberíamos ser cifra de muertes por pandemia, pero Dios nos ha librado de morir. Parece que eso a veces no lo entendemos. Y que tú y yo no seamos agradecidos porque estamos vivos, y si estamos vivos es porque tenemos todavía algo que cumplir. No estamos aquí por guapos, bonitos, porque nos los merecemos. No, estamos aquí porque Él nos salvó y todavía tenemos algo que cumplir. Juan capítulo 3, verso 19. ¿Qué dijo Jesús? Escúchame bien. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad, que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Te explico. ¿Quién ha estado en situación de muerte? ¿Quién puede levantar la mano y puede decir: a mí el Señor me rescató, me libró de la muerte? Escúchame bien. Hoy Dios te ha salvado la vida, te ha librado de morir. Yo no puedo entender los corazones que el día de mañana le dan la espalda a Dios, dejan de ser fieles a Dios. Y te digo qué es lo que pasa, que sus acciones son malvadas, o sea, aman más hacer el mal que hacer el bien. Viven mejor amando el pecado que agradeciéndole toda la vida a aquel que los rescató. Esto es apostasía. Abandonas la fe verdadera y tus acciones siguen las mismas. Tu vida continúa igual. Le sigues siendo infiel a Dios. ¿Por qué? Porque amas más lo malo que lo bueno. Sí, es cierto que por tendencia nacemos pecaminosos. Yo sé que siempre ha sido el gran debate entre los grandes teólogos, que el bebé nace y si muere, ¿qué pasa con él? Si no hay tiempo de que él pueda hacer su aceptación de fe y no conocer al Señor. Había que echar un vistazo atrás y ver la vida de sus padres. David fue claro y lo dijo contundentemente: en pecado me concibió mi madre. Por herencia, dice David, traigo el pecado conmigo. No puede, escúchame bien, que tus ideas no se vayan más allá de lo que es el sentimiento, que tus ideas no se vayan más allá de lo que es un bebé recién nacido. No puede algo provenir del ser humano que nazca puro y santo, solo si viene de Dios mismo. El arcángel Gabriel fue directo y franco con María: lo que está en tu vientre es producto del Espíritu Santo, como
diciéndole: no es tuyo, no va a llevar herencia pecaminosa, es santo y es puro porque proviene de Dios. Así que si tú y yo tenemos hijos, ¿quiénes somos? No tenemos ni la divinidad ni la santidad para crear algo impuro, no la tenemos. Que lo que debemos hacer es encaminar y enseñar a nuestros hijos en el camino verdadero para que no se vayan. Decía un teólogo en una mesa, no mesa redonda, en una sala donde disertaban sobre esto. Decía: miren, esto es fácil y sencillo. Dejen que un bebé nazca. Déjenlo que cumpla 1, 2, 3 años. No les enseñen valores. No les enseñen buenas costumbres. No les enseñen a saludar. Por naturaleza, ¿qué va a hacer el bebé? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Por qué? Porque ya nació pecaminoso por herencia. Ya su naturaleza es hacer lo malo. Si los que hemos creído en Dios, lo que amamos, lo que adoramos a Dios, nos cuesta tanto trabajo subsistir en esta vida cristiana, agradar a Dios con nuestro diario vivir. Ahora te imaginas a un pequeño que no se le enseña nada. Que va caminando y va creciendo, siempre su naturaleza va a ser a lo malo. Se me queda mucho una canción que le ponemos a mi nieto. No recuerdo la tonada, de hecho no soy bueno para cantar, pero dice: gracias y por favor son 2 palabras mágicas que tú debes aprender. Salmos 14, en el verso 1 dice: solo los necios dicen en su corazón: no existe Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay uno solo que diga que Dios no existe, que haga lo bueno. Ni uno solo. No lo hay. No lo vamos a encontrar jamás. No existe en este mundo. A Jesús lo confrontaron y a alguien se le ocurrió decirle ahí, cuando se lo encontró en el camino, no sé si quiso jugar con su dualidad de hombre, Dios en la tierra, no quiso o quiso probarlo si verdaderamente era Dios hecho hombre, y le dijo: Dios bueno. Y Jesús le dijo: espérate, ahorita soy humano, bueno, solo uno, mi Padre, pero espérate, Él no está en esta atmósfera, Él está en los cielos. Y yo dije: wow, qué manera de entender que si tú y yo somos lo que somos y nos han perdonado lo que nos han perdonado, es porque alguien nos ama y nos quiere como somos. No hay uno solo bueno, no hay uno solo que haga lo bueno. Aquel que niega, que no cree en Dios,
Dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, lo hemos leído tantas veces. Dice que si yo hablo en lenguas angelicales, que si yo sé todos los dones, que si yo me muevo en los 5 ministerios, pero no tengo amor, no soy nadie. No existo para Dios. Y continúa diciendo: el amor es bueno, es benigno, tiene paciencia, es confiable, sufre, aguanta lo que sufre. ¿Cuántos dicen amén? No es pretencioso, no es peleonero, no anda de aquí para allá, etc, etc. Dice Pablo, pero llegará un día en que todo se acabe. Llegará un día en que nada quede, el Espíritu Santo se va a ir y los dones se van a ir junto con Él. Y solo quedarán 3 cosas: la fe del que verdaderamente crea en Dios, la esperanza de que Él va a regresar por su pueblo y el amor. Dice Pablo, pero les digo algo: la más importante de todas estas cosas es el amor. Número 2, el origen y la causa de la apostasía cambiaron la verdad del Evangelio. Romanos 1 en el capítulo 25 dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Por qué no le regalas un fuerte aplauso al Señor? Segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 13 le dice: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros, y ellos mismos serán engañados. Escúcheme bien, la apostasía cada vez se va haciendo más fuerte, cada vez irá creciendo, cada vez, escúchame bien, cada vez se irá tomando posesión en las iglesias, se irá expandiendo esta doctrina. Y engañarán a muchos. Las iglesias llenas, escúchame bien, las iglesias llenas. Hay un término común, lo has escuchado, es que le gusta que le doren la píldora. Las iglesias llenas son aquellas que les gusta escuchar algo que les dé libertad. Que les digan que no es malo llevar la vida que llevan, que les enseñen que Dios perdona, sí, Dios perdona, pero tú, si no cambias, te haces esclavo del pecado, no vives una vida en libertad. Decía la pastora hace unas semanas atrás,
Dijo el Papa en turno, necesitamos cambiar la Biblia, es vieja y obsoleta. Necesitamos darle un aire moderno, de acuerdo a las ideas que estamos viviendo, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Escúchame bien, Dios y su Espíritu Santo no es un Dios que tú puedas reiniciar. Dios no es un Dios que tú puedas resetear, no es un disco duro que tú lleves y le borres toda la memoria y lo reinicies de nuevo. Dios y su Espíritu son el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra tiene vigencia. ¿Sabes qué tiempo de vigencia tiene la palabra? Eternidad. La hierba se va a secar. Los campos, las montañas van a dejar de existir. El océano se va a secar. El cielo se va a partir en dos y se va a caer sobre la tierra. Pero la palabra de Dios va a permanecer siempre. Y si tú y yo no vivimos acatado a lo que dice aquí, si tú y yo no vivimos una vida conforme a esto y no creemos lo que dice aquí, estamos viviendo una vida inútil. Yo entiendo, habrá 2, 3, no sé, 4, 5 madres, padres que me digan, pastor, pero ¿qué hago? Mi hijo, mi hija está en pecado, ¿cómo lo saco si no quieren saber nada de Dios? Tienen su conciencia muerta, no te van a entender, no te van a hacer caso. Pero tú, mientras tienes vida, tienes un arma poderosa que se llama oración. Y tienes una fe que si te salvó a ti, lo puede hacer por la vida de tu hijo. Yo te lo he platicado muchas veces, a mi esposa se lo platicaba, yo te lo he platicado muchas veces. Yo nunca fui tan malo, tan perdido, pero las veces que empezaba a descarriarme, que agarraba la disco y no regresaba hasta el otro día, si antes no pasaba a echar un chanchamito y un arroz con leche al malecón. Paco dice, amén, los de mi generación, no está Ramiro si no ya estuviera pegando de brincos. Le decía a mi mamá, ¿sabes qué hice en esos meses, hijo? En esos días me postraba en tu cama y comenzaba a orar a Dios por tu vida. Le digo, mami, ahorita entiendo por qué yo llegaba y no podía dormir, me tenía que tirar al suelo y decía, me quedaba bien dormido. Tiene sus armas poderosas: oración y fe. Nadie es más que nadie, y Dios ama a todos por igual. Hay un libro tremendo, poderoso, de Gloria Richards. La señora ya partió con el Señor, esta señora, que por cierto 3 meses después el viejito se volvió a casar. No tardó mucho, pero consíguelo. Se llama Cuando una madre ora por sus hijos. Tiene un sinnúmero de secretos poderosos para una mujer que clama por sus hijos. Número 3.
tercer origen de la apostasía, creen que pueden ignorar el gobierno de Dios sobre su creación. Romanos capítulo 1, verso 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Hoy estamos viviendo un mundo totalmente diferente. Pero escúchame bien. Mira cómo está la apostasía hoy en día. Y no estoy a favor de una cosa ni de otra, ni en contra de una cosa ni de otra. Queremos aclarar. Pero hoy estamos viendo en un mundo contradictorio y lleno de apostasía, donde hoy el maltrato a un animal, cualquiera que fuera, lleva ya consigo años de cárcel, y el que una mujer aborte una vida la tiene que perdonar la sociedad completa. Últimos tiempos. Últimos días. Todo esto iba a ser el preámbulo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos llenar vacíos con cosas que nosotros mismos creemos que son aceptables ante los ojos de Dios, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. ¿Sabes qué ha intentado el mundo y la sociedad hoy con Dios? Es como que alguien entrara a tu casa y te la derribara e hiciera otra casa, y tú le dijeras: oye, pero esa es mi casa, yo la hice así porque quise. Hoy han querido cambiarle a Dios todas sus leyes, todas sus enseñanzas, y han querido imponer la de ellos, basadas en unos razonamientos humanos, conciencias muertas. Salmo capítulo 24, verso 1, escúchame bien. La tierra es del Señor, todo y lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. No quieras cambiarle a Dios doctrinas basadas en razonamientos humanos. Tenemos
un misionero amigo, amigo hermano del Señor, y no le conocemos personalmente, porque es por el Facebook, y nos ha mandado videos. Él no hemos encontrado, te lo podemos confesar, la manera de enviarle dinero a él para ayudarle en la gran labor que está haciendo. Hemos ido a los bancos y no nos han dado. Hemos ido a Electra a querer depositar a la cuenta que no, dice, no se puede, es un país de Medio Oriente, es muy difícil, pero nos manda videos donde hace una olla grande de arroz y otra de frijoles y los echa en un platito, y se lo dan a los niños. Vieras cómo comen esos niños. Ora por ellos, les enseña la palabra. Los niños sucios, descalzos, con la ropa rota. Sentados en la tierra. ¿Perdón? Sentados en la tierra, unos hincaditos, pero con su playera, los vieras cómo comen, la necesidad que tienen. En un país, en un lugar donde ser cristiano, donde no practicar el régimen musulmán, en donde no leer y adorar la Torá como enseñanza, lleva consigo una muerte súper espantosa. Hay un hombre repartiéndole comida a los niños y enseñándole la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es el mayor culpable de la apostasía hoy en día? Mira lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 5, en el verso 11, que hablaba de lo mismo. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Ojo, mira lo que dice el verso 12, guárdatelo en tu corazón, que te taladre todos los días de tu vida. Hace tanto que son creyentes y que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Dice el verso 13, pues el que se alimenta de leche, sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Le dice Pablo a los hebreos, o el autor de Hebreos, no sé quién, no hay una. ¿Cuántos años tienen de cristianos? ¿Cuántos años tienen congregados? Ya deberían estar enseñándoles a otros. Pero no. Vuelven a caer en el mismo error y como niños hay que tomarlos de la mano y decirle, hijito, acuérdate que esto no debe de ser. La iglesia hoy en día, culpable de la apostasía, te voy a decir por qué. Porque hizo como el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Salieron, dieron vuelta y regresaban. Salían, daban vuelta y regresaban. Y cuando Moisés iba a partir con el Señor, le dijo, mira, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Pero por qué, Señor? ¿No te acuerdas cuando bajaste con las tablas escritas por mi dedo? Yo las escribí, Moisés. ¿Y qué hiciste? Te llenaste de ira, te valió, las tiraste al suelo y las rompiste. Una ira, un coraje te hizo perder todo aquello que yo te había prometido. Pero te digo algo, Moisés, sube esta montaña, te voy a mostrar
la tierra prometida. Y le digo, hasta donde alcancen tus ojos, levanta tu vista. Ya, lo más. Ya, Señor, esa es la tierra prometida que yo te voy a entregar. Y dices, no puede ser. Hemos estado caminando 40 años en el mismo lugar. Y el Señor le dijo, no, Moisés, no es el camino, es la actitud de ustedes mientras caminaban por la bendición que yo les había dado. No es que la bendición tarde, es la actitud frente a la bendición que Dios ya tiene preparada para ti. ¿Cuántos años tienen de cristianos? Ya deberían estar enseñándole a otros, ya deberían estar compartiendo el evangelio a otros. Esta es primera de Fidel, capítulo 1, verso 1. No deberían de estar reciclando, enseñándose unos a otros y viéndose unos a otros. Lo que Dios hizo por ti, lo puede hacer por mucha gente que anda perdida allá afuera. Tú puedes ser ejemplo de un cambio de vida. Tú puedes ser ejemplo de un matrimonio que vive en paz, que no tiene dificultades, que tiene a unos hijos, que vienen a la iglesia, que buscan a Dios. Tú puedes ser ejemplo. Decía mi esposa hace rato cuando abría, la iglesia exige que cambies, pero la iglesia que somos tú y yo no quiere cambiar. Entonces, ¿qué hace la gente que nos ve, que nos escucha? Se va. No, pues yo sí estoy bien. Pues si a eso se trata, yo estoy bien, no hay una diferencia. Lo único es que no voy a la iglesia, pero el tipo de vida la tenemos muy parecida. Ustedes ya deberían estar enseñando, dice Pablo. En cambio, necesitan que alguien vuelva a decirle que 2 por 1 es 2. Es como el maestro de matemáticas que puso una raíz cuadrada en el pizarrón, y ya me dice, hey, resuélvela. Dice, profe, ¿cuánto es 5 por 5? ¿Cómo va a poder resolver una raíz cuadrada si no se sabe las tablas de multiplicar? Dice un pastor amigo que hace muchos años nos visitó, autor de un libro. De hecho, cuando vimos, muchos de ustedes compraron el libro El Espíritu de Absalón, se llama. Ese salón se Marcos Canela, dice un amigo pastor, lo pone ahí en el Facebook. Y el término que pone es un poco grosero, pero lo voy a decir para que te rías. No oran por los alimentos cuando se los tragan y quieren orar por Ucrania. O sea, quieren irse a las grandes esferas, quieren interceder por un país, y cuando se llevan un bocado a la boca, nos dicen, gracias Señor, porque hoy no tengo la necesidad.
porque es tan cotidiano que como trabajo, pues tengo que comer. Es tan cotidiano que como recibo un sueldo, no es que pastor, yo me parto el lomo trabajando. Ajá. ¿Y quién crees que te ha dado los clientes para tu negocio? ¿Y quién crees que te dio la idea para que trabajaras de esa manera? Decía a mi yerno, hace unos días lo venía yo, le digo, oye, ¿qué crees? Los Chedraui, el grupo de la cadena comercial de Chedraui, va a abrir un tipo Sam's y un tipo Costco, pero ¿sabes qué? No van a cobrar membresía. El que quiera va a poder entrar y comprar. Dice Miguel, no es que esos Chedraui tienen visión para los negocios. Digo, te voy a contar cómo comenzó su historia. No sé si te acuerdas, mi mamá no la platicó. Ella tuvo que emigrar a Jalapa a estudiar la preparatoria cuando por los alrededores no había más que primaria. Dice, nos decía, me acuerdo claramente que el camino a la prepa había una tiendita, así como la de la esquina, que decía Abarrotes Chedraui. Pero llamaba mucho mi atención, decía mi mamá, que el señor que despachaba tenía 2 cajitas. Si tú le comprabas un chicle que te valía $1, él agarraba 10 centavos, los metía en una cajita y el 90% los metía en la otra. Digo, wow, con razón, los Chedraui son ahorita lo que son y no van a acabar de hacerlo nunca. Siempre había y ha habido gratitud en su corazón. Siempre. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Dice el verso 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Tenemos que ser una generación diferente. Tenemos que ser una iglesia diferente. La legalidad religiosa no consiste en vivir una vida de acuerdo a la palabra. Como el hermano jefe de una familia que se congregó hace años con nosotros. Pastor, dice, ¿qué cree? Dice, el Señor nos metió a mi familia y a mí en el ayuno de Daniel.
21 días, verduras, vegetales, frutas, agua. Y pues mañana lo iniciamos, pastor. Bueno, si Dios les habló, adelante. Aquí está mi esposa, 7 días después lo encontramos en el yuca desayunando taquitos de cochitiero, se atragantaba el pobre mientras su familia la tenía, verduras, legumbres, frutas, agua. La palabra nos lleva a libertad. Nadie se exime, nadie está libre de cometer pecado. Se lo digo cuando trataban de apedrear a la pobre mujer. De que el Señor agarró una vara y todos se quedaron mirando. Y a haber dicho, bueno, ¿qué va a hacer? Y agarraba Juanito su pecado al frente. Perla, su pecado al frente. Pastor, su pecado al frente. Pastor, su pecadito lo botó al frente. Que digo, pásenle. Chéquense, aquí está la lista. El que esté libre de pecado, que les entre la primera piedra de la mujer en la cabeza. Pum, pum. Y se retiraron. 2 cosas le dijo: mujer, vete, pero no vuelvas a cometer el mismo error. La dejó en libertad, pero le dio la indicación: no vuelvas a fallar. Ponte sobre tus pies. Jamendo.com